Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a discutir el tema que es vínculo entre Dios y el hombre en la Edad Media, ¿verdad? ¿Qué opina, compañera, Pues del mire, tema? ahí en el texto que estaba escrito, ahí decía que el hombre en la historia se modificó. Se habla de una gran transformación que hubo, ¿verdad? Cuando ya el ser humano empezó a decir como que era a usar lo que es la razón. Ajá, Recordemos que en esa época lo primordial que podríamos decir como lo primordial de ellos era lo que era la fe y la razón. así es. Que la razón, recuerde bien que es el aspecto en el que uno sabe razonar, eh, aprender a ver mejor las cosas, no dejarse guiar solo por donde va, podríamos decir, donde va uno, vamos todos, ¿verdad? Ajá, así es. También decía que ahí había un vínculo bien estrecho, ¿verdad? Que según en la época medieval, solo los que, según ellos, solo los que procesaban una fe eran los salvos. Y los que no procesaban la fe, los que le tenían más amor a lo que era el dinero, amor a las cosas materiales, según ellos, no tenían su salvación. Así es, porque quizás pues tenían un concepto muy bajo en ese aspecto, ¿verdad? Porque si nos vamos al tiempo de ahora, pues no es así. Quizás pues sí, creemos en Dios y a veces mucha gente nos condena, ¿verdad? Si nos condena por la manera de pensar, porque recuerde que no todos pensamos lo mismo. Así Usted es, piensa una cosa, yo pienso otra. Usted sigue una religión, yo sigo otra. así es, Y en ese tiempo a mí me parece que ellos se inculcaban más por lo que era la fe. así es. Ellos eran como más atemorizados a que no querían ir, se podría decir, como al infierno. Ajá. Según ellos querían ir a gozar al paraíso. Así es. Y para eso tiene que haber un proceso, ¿verdad? Sí. Porque sí, si bien es cierto, o sea, no debemos de condenar a las personas solo porque, Por su apariencia, podríamos decir. exactamente, por la apariencia de decir, no, usted se va a ir al infierno porque tal Porque vez, está haciendo esto, no ajá, hace sí, lo o correcto. condenándonos, Sí. ¿verdad? Pero la verdad que la realidad sería otra, ¿verdad? Y, y pues también recordemos que el origen del hombre y del mundo no cambia de una época a otra, sino que se modifica, Se va ¿verdad? modificando, digamos, podría decir que se va modificando con el tiempo, porque recordemos que no todas las épocas son iguales Son iguales. tampoco, cada época tiene su proceso. Sí, podríamos decir que es el mismo término, con la diferencia de que va cambiando en palabras, Ajá, pero sí, prácticamente es el mismo concepto, solo es que se va como modificando en cada época. así es. Entonces, pues es un tema un poco complicado o sea, si lo vemos así, ¿verdad? Es un poco complicado de ver, porque para muchas personas, pues, a veces hacemos lo incorrecto en los aspectos de que hay mucha gente que dice, creer en Dios, pero no estamos como siguiendo, o sea, si hablamos de las iglesias, ¿verdad? Son diferentes doctrinas y mucha gente también nos, nos apunta sí, nos por cuestiona las diferencias, podríamos decir, cuestiona como las diferentes creencias que tenemos cada uno de así es, nosotros. sí, porque cada iglesia tiene su propia doctrina, ¿verdad? Sí. Entonces, es un Ahí, tema, sí, ahí en el texto, ahí en esa época lo que predominaba más era el cristianismo. así es, ajá, Como decía Sócrates, conócete a ti mismo, era como explorarse uno, empezar por uno mismo, empezar a conocerse para poder conocer a las demás personas y poder comprenderlas, porque recuerda que como dicen, cada cabeza es un cada mundo, cabeza es un mundo, cada quien sigue una religión, así es, en ujú. cada religión, por decir que cada quien sigue sus diferentes Tiene su reglas, fe, cada ujú. quien sigue su fe a como se lo Se inculcan lo a uno en la inculcan, casa, ajá, ¿verdad? sí, Y en así es, ese tiempo ellos decían que ellos tenían que ser, la salvación de ellos era la fe. así es,
Sí, El en que eso era, sí. el que era mero cristiano, si tenía su gran fe, si seguía la fe, seguía las cosas de Dios como era, según ellos Se estaban salvaba, salvos. ujú, se Y en salvaba. cambio, los que no procesaban ninguna fe, los que le tenían más amor, podríamos decir, a lo material, Así es. Ajá, a las cosas de la vida, según ellos, toda la gente, esa gente iba a dar al infierno al en ellos. infierno. Y que cometía pecado. Sí. Sí. Y si nos fijamos también, ahorita estamos podríamos decir que se vive casi lo mismo. Así es, sí, sí, la verdad que no ha cambiado mucho No. la cuestión de decir, o sea, lo del cristianismo, ¿verdad? Sí, Porque mucha exacto. gente, como le digo, cada quien con sus creencias, ¿verdad? Cada quien Sí. con su fe. Entonces, no ha cambiado mucho. Simplemente como dice ahí en el texto, se ha sufrido como una transformación, lo que es el concepto, lo que es el vínculo entre Dios y el hombre. Así es. Y también se dice que con el desarrollo de la razón y el hombre pasó del mito y la religión a la llamada ciencia primera, que es la Que es filosofía, la ¿verdad? filosofía. Sí, entonces creo que, como le digo, es un tema bien complejo, ¿verdad? Pero, Bien complejo, visto desde diferentes puntos, ajá, porque si nos ponemos a ver desde el punto cristiano,